Hay historias de ficción que se enmarcan en el contexto de un momento histórico, que encajan en una época específica. La literatura está llena de estos ejemplos, en donde las ficciones y la trama de esas ficciones tiene sentido con respecto a la cantidad de cosas y de fenómenos que estaban aconteciendo en un periodo delimitado. Quiero hablar de tres novelas chilenas que se enmarcan en un periodo de la historia de Chile, que fue el régimen autocrático que inició en 1973 y acabó a inicios de la década del 90. Estas tres novelas, contadas por tres grandes autores chilenos, que son Ramón Díaz Heterovich, Roberto Bolaño y Carlos Cerda, tienen tramas específicas, y las tres tienen tramas diversas que tienen sentido porque acontecen en este momento, en este contexto. Cuando hablamos de que son novelas de la dictadura, significa que los acontecimientos que cuenta, las tramas de ficción que cuenta, se enmarcaron, acontecieron dentro de este periodo, independientemente, y podrían haber sido escritas en el momento de ese periodo dictatorial o después. En este caso fueron escritas unos pocos años después. La primera, de Ramón Díaz Heterovich, es Nadie sabe más que los muertos, una supernovela publicada más bien el año 1993, de este escritor chileno originario de Punta Arenas. Es uno más de los libros de la saga del detective privado Heredia. Él tiene una saga que inicia con la novela La ciudad está triste y que tiene varias entregas. Este fue el primer libro que conocí de este autor, donde cuenta la historia, como digo, una historia de un caso de este detective privado que tiene su oficina modesta en el barrio Mapocho, cerca de La Piojera, cerca del Mercado Central, en este barrio muy próximo al centro de Santiago, que es muy propio de la capital. Un detective que vive de manera modesta, bien marginal. Su hábitat cotidiano, natural, son los bares, las cantinas del barrio del Mapocho, los bajos fondos del centro de Santiago. Cuando uno lee esta novela, para mí, que yo viví muchos años en la capital chilena, reconozco los lugares, los barrios, los personajes típicos. Este detective privado que toma casos, algunos clientes que le llegan se ganan unos pesos ahí investigando casos de infidelidades, ¿cierto? De pequeños microtraficantes de su sector, ¿no? De repente le llega un caso específico. En este momento este señor es amigo de todos los personajes típicos de ese barrio Mapocho, de ese sector aledaño al río Mapocho. Es amante ocasional de la bailarina de cabaret Claudia y de una periodista misteriosa que se llama Fernanda. Tiene a su amigo y vecino, el kiosquero Anselmo, que atiende el kiosco de la salida de su departamento, de su edificio. Tiene a su amigo Tira, el detective, ya que en el momento de esta historia se está jubilando, el comisario Solís, y tiene todos sus contactos ahí en la policía de investigaciones que le pasan información y datos off the record, extraoficiales, que le ayudan a resolver sus casos de investigación. Y en este momento está cuando llega una señora, que es la madre de un ejecutado político, y le pide que necesita encontrar a su nieto, que ella dice que su nieto está vivo y habría desaparecido en el momento que su hijo y su nuera se encontraban presos en un centro de tortura y de exterminio de esa época. Ahí Heredia comienza a investigar, acepta el caso, regañadientes. Heredia es un tipo muy descreído, escéptico, un tipo medio amargo, solitario, que
pero que sin embargo tiene su propia ética, es de alguna manera un héroe marginal. Y acepta este caso. Y se comienza a involucrar en un montón de cosas sórdidas. Ahí acaba dando con los tipos envolvidos en el caso de la desaparición de este niño. Y se involucra con los agentes de la Central Nacional de Informaciones, el organismo represivo de la dictadura en la época en que está ambientada esta historia. La historia de Nadie sabe más que los muertos de este libro está ambientada en el año 89, casi en los últimos años de la dictadura. Entonces finalmente acaba investigando y va dando con peces gordos. Ve que finalmente da con una red de tráfico de niños, nacidos en estos centros clandestinos, y acaba dando con una red de comercio ilegal comandada por la organización Colonia Dignidad, en donde los militares chilenos estaban ahí coordinados con un ex jerarca colaborador de Hitler que emigró a Chile, y ahí acaba dando con que este niño, nacido en ese centro de tortura, y que los padres fueron asesinados, ahí finalmente fue comprado para adopción con el hijo de un conocido juez, que paradójicamente estaba abriendo casos emblemáticos de derechos humanos. Ahí Heredia va y llega a todos estos, a estas redes de poder, investigando ahí en los bajos fondos de su entorno, y llega a involucrarse en estas cosas ahí. Una gran novela. Nadie sabe más que los muertos. Ramón Díaz Heterovich. La segunda novela que quiero comentar aquí de Roberto Bolaño se llama Nocturno de Chile. Roberto Bolaño, otro gran escritor chileno, probablemente uno de los autores chilenos más reconocidos y conocidos en el extranjero. Hay mucha gente que piensa que Bolaño es mexicano o español porque vivió mucho tiempo en esos dos países y su literatura la hizo fuera de Chile. En fin, esta novela, publicada el año 2000, cuenta la historia de un sacerdote que al mismo tiempo es crítico literario, el señor Lacroix, Sebastián Lacroix. Un hombre que es miembro del Opus Dei y que frecuenta los altos salones, los altos personajes de la literatura chilena. Como era crítico literario, se envolvía en los altos salones de los grandes críticos, de los grandes escritores en ese momento aceptados, y este señor se está muriendo y comienza a rememorar la historia de su vida, de sus fantasmas, es escrito en la forma de un monólogo interior de corrido, con una prosa magistral de este gran escritor chileno, de Roberto Bolaño, Nocturno de Chile. Entonces este señor, el sacerdote Sebastián Lacroix, crítico literario, llega al momento del régimen autoritario y cuenta dentro del monólogo íntimo de Sebastián Lacroix, se va contando sus relaciones, su involucramiento con la oligarquía chilena de ese momento. Y uno de los personajes secundarios de la novela es el propio Augusto Pinochet, el propio dictador, porque él le pide a este señor Lacroix que por favor le piden a él que le vaya a dar clases de marxismo y de filosofía crítica a los miembros de la Junta Militar. Entonces va para La Moneda y se junta y le da clases a Pinochet directamente y a los otros miembros de la Junta Militar, en unos diálogos muy bizarros, no exentos, donde no está ausente la ironía, el sarcasmo, muy propio de Roberto Bolaño. También este señor participa de las tertulias literarias de la escritora chilena Mariana Callejas, que es infelizmente conocido como uno de los episodios más siniestros de la historia chilena. Ella era la esposa de Michael Townley, agente de la DINA, un norteamericano que fue agente de la policía secreta de Pinochet,
responsable por varios asesinatos políticos. Y, y esa fue una historia verídica. En esa casa, en la mansión de esta escritora, de Mariana Callejas, había un sótano que era un centro de tortura y de exterminio, en donde además operaba el químico Eugenio Berríos, armando armas letales para matar opositores al régimen. Una cosa que existió, ¿sí? Y el señor Lacroix, personaje de ficción, iba a estos talleres literarios. Entonces esos dos personajes, Mariana Calleja y Michael Tauli, son también protagonistas secundarios personajes secundarios de esta novela. En el caso de Michael Tauli y Mariana Callejas están con nombres cambiados, pero es el contexto de ese momento, ¿sí? De este señor que se movía en estos salones, en los altos círculos de la oligarquía chilena, en el momento en que había toque de queda, en el momento que había represión, que había una política de exterminio en Chile. Nocturno de Chile, Roberto Bolaño, otra novela. Y la otra novela que quería comentar acá es de otro escritor chileno que se llama Carlos Cerda, que se llama Morir en Berlín. Esta novela ya trata de una comunidad de exiliados que están en el momento de la dictadura, pero la acción transcurre en la ex RDA, en la Alemania del Este, la antigua Alemania del Este, en donde están exiliados ahí en Berlín, en la parte del otro lado del muro, que estaba gobernada en ese tiempo por Erich Honecker. Y cuenta la vida cotidiana de este grupo de exiliados. Aquí en este caso ya son militantes comprometidos, ¿sí? Que llegaron pero que sin embargo eran muy diversos, que van a parar a Berlín. Y el gobierno de la RDA les da unos departamentos especiales, que eran los departamentos especiales para los refugiados de la dictadura chilena. Y cuenta el día a día, la vida cotidiana de estos exiliados. Ahí hay varios personajes interesantes. Está el senador Carlos, un ex senador que había sido de origen humilde, que contaba que tuvo su primer par de zapatos a los 11 años, que hizo campaña con Pablo Neruda y que, bueno, fue en el momento del golpe militar, después de la dictadura, tuvo que huir, asilarse en la embajada de Alemania Oriental y acaba en la RDA. Ahí ese señor se hace amigo de una bailarina joven ahí que tocó, que era disidente al régimen alemán, a la Alemania comunista, y ahí entra en contradicción, entra en conflicto. Otro personaje es Mario, también un militante comunista de 40 años que se está divorciando, se enamora de la hija de un ministro. Ahí hay varios, pero está el drama humano, todas las penurias, No es un texto panfletario, que podría serlo, no es para nada un texto ahí que se centra en el panfleto o en la consigna fácil, sino en todas las dificultades, las penurias de la vida cotidiana y el lado humano de estas personas que están ahí. Y a pesar de que no transcurre en Chile, la historia es producto de lo que aconteció en Chile durante la dictadura. Es una consecuencia de eso. Entonces ahí en ese contexto hay una organización que los propios exiliados se dan, que se llama La Oficina, una orgánica, que es comandada por este señor, este ex senador anciano que está desahuciado en la historia, ¿no? Que está a punto de morir por una enfermedad. Y este señor así, con una forma bien cuadrada, bien drástica, de organizar las cosas así, todas las peticiones formales que los exiliados podrían haberle hecho directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen alemán, tenía que pasar por ahí, por la oficina, y tenía que ser ahí comentada por los chilenos primero. Entonces ahí esa cosa burocrática, drástica también, es muy crítico también al propio régimen comunista el libro. Estas tres historias, ¿sí? Muy diversas, con personajes totalmente diversos, de intereses diversos, confluyen en que finalmente, a pesar de ser personajes ficticios, acontecen y tienen sentido por hechos históricos que acontecieron y momentos que acontecieron. La ex RDA aconteció en ese momento.
en esos años, ¿sí? El texto de Carlos Cerda está ambientado en los 70 y 80 todavía, ¿sí? Como decíamos, el texto de Díaz Seterovich está ambientado en el año 1989 y el texto de Bolaño también en los 70 y comienzos de los 80, entre otros momentos. Entonces, estos tres textos, finalmente, las historias de estos tres libros, de estas tres novelas, historias de ficción, tienen sentido porque se remiten ahí. Y muy interesante también que son personajes totalmente diferentes. O sea, en Nadie sabe más que los muertos, la novela de Díaz Seterovich, el detective Heredia y todo su círculo de amigos son descreídos de la política, si bien que él tiene un pasado como estudiante universitario, él es idealista y él es un disidente, pero es un disidente individual, que no cree en nada, que desprecia el orden de las cosas como está, pero al mismo tiempo tiene una ética y es idealista. El detective Heredia, ¿sí? En el caso de Nocturno de Chile, de Roberto Bolaño, ahí estamos hablando de los personajes, son totalmente los personajes del régimen militar. Los personajes adictos al régimen, adherentes al régimen. El padre Lacroix, miembro del Opus Dei, y amigo de las personas con influencia, con el círculo de poder. O sea, le va a dar clases al propio dictador, al propio Pinochet, le va a dar clases, le va a dar charlas de filosofía. Todo eso, el contexto de la clase alta chilena y de los adherentes del régimen, otros personajes, ¿sí? En donde además el personaje histórico, los dictadores son, el agente de la dictadura y la escritora son personajes además reales que existieron, y los otros, y en Carlos Cerda, en Morir en Berlín, son los militantes comprometidos que tuvieron su compromiso político y que fueron a vivir el destino del exilio, el destino de haber sido militantes que en un momento se la jugaron por el gobierno de Salvador Allende y después acabaron siendo perseguidos por la dictadura. Tres tipos de personajes y cada uno diversos, jóvenes, viejos, padres, personajes de la iglesia, un tipo descreído, un detective privado de los bajos fondos como es Heredia, en fin. Historias muy interesantes, muy recomendables, que no tienen nada que ver con el panfleto fácil y muy entretenidas, que dejo la recomendación de estas tres novelas y de estos tres autores. Ramón Díaz Seterovich, Nadie sabe más que los muertos, Roberto Bolaño, Nocturno de Chile, Carlos Cerda, Morir en Berlín. Un abrazo, nos vemos en la próxima. Chao.